Bueno, jóvenes, vamos a reiniciar las clases. Estamos adelantando las clases debido a que nos hemos puesto de acuerdo Profesor, todos. Sí, profesor, ¿quién buenas escuchó? noches. Le Sí, llamo, no le puedo responder porque mi niña está mal. ¿cuál es tu nombre? Lee Lee Vázquez. Vázquez. Sí, ya estás en la lista ya. Ahí, ¿Ya? profesor. Lee Vázquez. Ya. Entonces, jóvenes, vamos a retomar las clases. Como estaba diciendo, se han adelantado las clases, previa coordinación con ustedes, porque debería empezar de 9:30 hasta las 11 de la noche. Bueno, teniendo en cuenta que se ha consultado con ustedes y ustedes han coordinado entre compañeros, se está adelantando, ¿ya? Sí, joven, aló. René. Ya. Tú eres René, ¿no? Tantajulca Cruz. René Sangabi, Suiza. Ya. Ya, joven. Ya, listo, no hay ningún problema. Ya, cuídate. Estamos en clase ahorita. Ya estamos en clase ya. Listo. Ya, listo, joven. Ok. Chévere. Ok. Entonces, jóvenes, seguimos. Están llamando a sus compañeros que no pueden ingresar a la plataforma. Bueno, nosotros seguimos. Entonces, a ver. Vamos a ver. Ya, nos quedamos consenso de Washington, ¿no? Estábamos diciendo que, bueno, Perú, luego de haber salido de una crisis, antes de salir de la crisis, tenía que acudir al consenso de Washington para que le den algunas recomendaciones, ya que el consenso de Washington está conformado por los diferentes países desarrollados o potencias económicas del hemisferio del planeta, ¿no? Entonces, el consenso de Washington le ha dado algunas recetas para que pueda salir de la crisis, ¿no? Entonces, seguimos leyendo lo que significa, lo que es el consenso de Washington. Dicho sea de paso, hasta ahorita sigue, ¿no? Algunos países que están en estos momentos en crisis económica o en crisis de hambruna o diferentes tipos de crisis política, económica, social, acuden hasta el consenso de Washington para que les den o les apoyen para salir del el problema que tienen cada uno de sus países. Entonces nos dicen, la política económica, el consenso de Washington se centró, estamos hablando del Perú, se centró en la aplicación de conceptos neoliberales, ¿no? Y hemos conversado con ustedes qué significa la doctrina neoliberal. La doctrina neoliberal o la forma económica que tiene un país neoliberales son los capitalistas. Un ejemplo claro tenemos a Estados Unidos, ¿no? Hemos dicho que es un país capitalista, que su economía se basa en el neoliberales, ¿no? Hemos dicho que los neoliberales son más allá del capitalismo, ¿no? Si bien es cierto, se pregona la economía de libre mercado, donde la oferta y la demanda lo que ponen los precios en diferentes países. Cuando hablamos de neoliberales, ya estamos hablando otros temas más allá del liberalismo, ¿no? O del capitalismo. A veces sucede algunos excesos ya, ¿no? Algunos excesos. Entonces, estas medidas neoliberales permitieron estabilizar la economía del Perú y la inserción
del país en el sistema financiero internacional, así como la privatización de las compañías estatales en manos de extranjeros. Sin embargo, también ocasionaron despidos masivos de obreros, empleados públicos, así como la eliminación de la protección de la industria nacional, lo cual llevó a su quiebra y altos índices de desempleo. En consecuencia, se redujo el mínimo de la actividad sindical. En esos tiempos, los sindicatos desaparecieron. Hoy en día se han reactivado y los organismos sindicales están vivitos en este momento, pero con cierta debilidad, porque ustedes, si se dan cuenta, ya no escuchamos a la CGTP. La CGTP es la Central General de Trabajadores del Perú, CGTP. La CGTP agrupaba a todos los sindicatos del Perú, a la mayoría de sindicatos del Perú. Cuando se ponían de acuerdo todos los sindicatos del Perú, la huelga que llamaba o invocaba, planteaba la CGTP, hacía remecer al gobierno de turno. ¿Por qué? Porque ese tiempo era fuerte. Cuando se paraba la CGTP, se paraba todo el Perú, ¿no? Pero ahorita, si bien es cierto, hay sindicatos, pero no están organizados como antes, ¿no? Como antes. Quisiéramos que la CGTP se reactive para hacer valer los derechos de todos los trabajadores, tanto del sector público y del sector privado, ¿no? En consecuencia, se redujo el mínimo de la actividad sindical y aumentó la actividad económica informal. Este es el problema muy grande que tenemos ahorita, ¿no? El problema informal o la informalidad en el Perú. Por otro lado, la reducción del Estado y la liberalización de la economía nacional fomentaron la inversión extranjera. Como resultado, en 1994 se empezó el punto de quiebre, como estaba diciendo. La economía peruana creció un 13% a pesar de los despidos masivos acaecidos. No, este sufrimiento hemos tenido que pasar todos los que hemos vivido en esa época, ¿no? O los que teníamos ya un poco de análisis con respecto a lo que sucede en nuestro país. Si bien es cierto, como ustedes deben saber, ya los papás les habrán contado, que el Perú estaba viviendo hasta el año 1980, hemos vivido una crisis de terrorismo y una crisis hiperinflacionaria, ¿no? En 1990, con el ingreso de nuevo presidente, se hace un punto de quiebre, empezando por el shock económico, el paquetazo, luego el cierre del Congreso, luego la modificación de la Constitución Política del Perú, la venta de las empresas estatales, el despido de empleados públicos masivamente. No obstante, toda esta reestructuración que ha hecho el Estado con la receta que nos ha dado el consenso de Washington, gracias a eso, no obstante todas las cosas que se ha hecho, el Perú a partir de esa fecha empezó a crecer, ¿no? Dice que hemos crecido en 1994, hemos crecido el 13% anual. Haciendo una comparación con lo que se crece ahora, ¿no? Hemos empezado el 13% anual, ahora estamos creciendo el 3.7%. Si bien es cierto, estamos bajando nuestro crecimiento económico, pero el Perú sigue creciendo. Si bien es cierto, menos que antes, pero seguimos creciendo. Ojalá, Dios mediante, que no baje de este monto, o sea, de este crecimiento, porque si no, si baja, si ya empezamos a bajar, nos acercamos a cero, ya tenemos que preocupar, porque si no vamos a estar ya, el Perú no está creciendo, ¿no? O no se está pagando los impuestos, algún problema económico está pasando, porque el Perú ya va a ir en pérdida, ¿no? Hay que cuidar nuestra economía, jóvenes, haciendo que crezca, ¿no? Si bien es cierto, estábamos dentro de los parámetros de la economía internacional, hay muchos países que no crecen mucho. China es el que más crece y Estados Unidos, a un 8% crecen ellos anual, ¿no? Nosotros estamos 3.70.
Esperemos que se mantenga o suba nuevamente, ¿no? Pero para ello hay que, a todos los peruanos tenemos que poner la mano al hombro para sacar adelante a nuestro país, ¿no? Este año se ha previsto crecer un 3.7%, pero los analistas económicos dicen que vamos a crecer 2% nomás, por esta situación de pandemia que estamos pasando en el Perú, ¿no? A ver, vamos leyendo un análisis, lo que Efraín González, un economista, un especialista en la economía peruana, nos dice: a partir de 1993, la economía peruana se comenzó a recuperar. Alguien está en... Juliana Thais, tu teléfono está activado. Efraín González, un economista, analista internacional sobre la economía, nos dice que a partir de 1993, la economía peruana se comenzó a recuperar rápidamente, llegando a niveles inesperadamente altos entre 1994 y 1996. En ese entonces, el presidente de turno tenía una aprobación, bordeaba los 80 y tantos % de aprobación, ¿no? No obstante que cerrado el Congreso, la gente la apoyaba, ¿no? Igual que ahora el presidente Vizcarra cerró el Congreso, la gente la apoya. Pero esa época ha sido declarado inconstitucional el cierre del Congreso, ¿no? Es decir, que ha sido un autogolpe de Estado. Pero en esta oportunidad Vizcarra, el presidente Vizcarra, el Tribunal Constitucional, que es la máxima autoridad en la interpretación de las leyes, le ha dicho que el cierre del Congreso ha sido constitucional, ¿no? Vayamos a ver qué nos trae la historia con respecto a estos temas, ¿no? En esta etapa, 1994-1996, es que se consolidaron las reformas económicas, la nueva estructura de la propiedad y la estructura productiva, y comenzó a construir un nuevo modelo económico, primario exportador, ¿no? Y de servicios. Este modelo se estableció sobre la base de la estructura de empresas estatales, privadas o dadas en concesión, que estando principalmente en los sectores extractivos, ¿no? Extractivos, cuando hablamos, estamos refiriéndonos a las empresas que producen de la naturaleza, extraen de la naturaleza, ¿no? La minería, hidrocarburos, vendría a ser el petróleo, ¿no? Todo lo que es minería ha sido su auge, y con eso hemos salido del letargo que nos estamos encontrando de la hiperinflación. Y en los servicios como la electricidad, la telefonía, al cambiar de propietarios, fueron modernizados o recibieron inversiones. Dice que el Perú era un primario exportador. ¿Qué significa este término primario exportador? El Perú, a partir de esa época, empieza a exportar. Yo quiero que entiendan, jóvenes, que el Perú estaba en la lona, por decirlo así, no deportivamente, en la lona. Hiperinflación, terrorismo, bloqueo por todos lados. Y ya estábamos agonizando económicamente, socialmente. Entonces llegó una receta, que estamos hablando, el consenso de Washington nos apoyó en dar instrucciones cómo salir adelante, ¿no? Gracias a esto, el apoyo decidido de cualquier presidente no hubiese tomado la decisión de tomar estos consejos que nos han dado para salir adelante, ¿no? Entonces, a partir de ello, hay un cambio tremendo, y ese cambio nos está durando hasta ahora. Imagínense, desde 1994, estamos hablando más de 30 años, ¿no? Seguimos. En 1994, la inflación había caído a 15.4%, lo que era 300 tantos, ¿no? De inflación. Hemos bajado a 15.4%. Factores que explican el crecimiento durante la era neoliberal. A partir del cambio de la economía establecido en la Constitución, que nos dice que el libre mercado, empezamos a agarrar vuelo, ¿no? Durante estos años, la balanza comercial fue deficitario. O sea, en la época de crisis, nuestra balanza comercial ha sido deficitario.
¿Por qué deficitario? Porque gastábamos más de lo que ingresa, ¿no? Gastábamos más plata que lo que recaudaba de impuestos, ¿no? Entonces, todo nos hace decir que estábamos yendo a la misma, ¿no? Y hubiese sido insostenible, dice, si la balanza de pagos no hubiese sido positiva estos últimos años. Esto último se debió por la entrada neta de las capitales del exterior, ¿no? Cuando empieza ya a haber inversiones en el Perú, entonces nuestra balanza de pago, balanza comercial se nivela, ¿no? Y sobre todo es mejor cuando exportamos productos más de lo que importamos. La balanza se pone a nuestro favor porque empezamos ya a tener reservas internacionales. La diferencia o la utilidad entre la exportación y la importación, eso vendría a ser nuestras reservas internacionales. A partir de esos años, nuestras reservas se han empezado a incrementar. Tengo entendido que ahorita nuestra reserva internacional bordea los 180.000 millones de dólares, ¿no? Buen dinero, tenemos buenas reservas. En consecuencia, la economía peruana creció por una combinación de reformas económicas hechas en un contexto internacional, comercial y financiero muy favorable. Dicho esto, jóvenes, ya creo que con esto está muy claro que la historia que nos ha tocado vivir a todos los peruanos. Hemos visto un análisis amplio, muy amplio, todos los temas sociales, económicos, ¿no? ¿Cómo creen ustedes? A ver, haciendo un análisis, hemos hablado en contexto peruano, de todo el Estado peruano, todo el Estado peruano. Yo quisiera preguntarles a ustedes, hacer un análisis cada uno de nosotros, todo lo que hemos vivido, ¿no? La crisis económica, política, social, un periodo, una etapa de crisis, como les decía, ya estamos casi en la lona. Luego, ha habido un presidente que tomó el valor, la iniciativa, como decimos, se puso los pantalones, nos ha dado un golpe con el shock, ¿no? Con el shock económico, que nuestros sueldos ya no servían para nada. Ha habido despidos, un sufrimiento total, pero para bien de esta generación que estamos viviendo, ¿no? Y también para mal de algunos que han sufrido muchos despidos abusivos en esa época, porque para despedir tomaban examen y si no aprobaba fuera, ¿no? Los que más o menos hemos estudiado nos quedamos en el trabajo, ¿no? Y para nuestro bien también, de esa manera nosotros sabemos pues la normatividad de izquierda a derecha o derecha a izquierda, ¿no? Entonces, jóvenes, de estos puntos de vista que hemos hecho un análisis económico, social de todo el Estado peruano, yo quisiera, a ver, hagamos un análisis desde el punto de vista empresarial o desde el punto de vista personal, ¿no? Cada uno hagamos este análisis, porque hay personas también que estamos en crisis financiero, social, ¿no? Cuando hablamos de social, una persona, ¿cómo está en crisis social? De repente se ha dedicado a las drogas, al vicio, al alcoholismo, al adulterio y muchas cosas más que nos trae la vida como vicio. Y económicamente paralelo tiene que irnos mal, sí o sí. ¿Cómo hacemos un análisis como persona? ¿Qué debemos hacer como persona? ¿O qué debemos hacer cuando esta empresa también está en quiebra, ya está botada la toalla, ya nos va a dar derrame cerebral porque mi empresa está en quiebra, ya quiero venderle a mi empresa? ¿Cuál sería la alternativa de solución? ¿Cuál sería la receta? ¿O cuál sería, a quién debemos acudir? Como el Perú ha acudido, ¿no? Al consenso de Washington. Nosotros, ¿a dónde debemos acudir? ¿Qué debemos hacer como persona, como empresa, cuando encontramos esa situación? Hemos dicho, el curso está relacionado, ¿no? Con lo personal, con lo empresarial y con lo nacional, ¿no?
Eso es el análisis que quería hacerles ver, jóvenes. A ver, ¿quién va a ser ese voluntario que nos hace un análisis, primero personal? ¿Cómo debemos hacer? Porque hay muchas personas que estábamos así, ¿no? Crisis emocional, crisis económica, crisis social. Hay muchas personas. ¿Cómo deben salir adelante? A ver, ¿quién me da una idea con sus propias palabras? A ver, algún joven voluntario sin vergüenza, sin temor. Aquí aprendemos todos jóvenes, ¿ya? A ver, por favor, ¿quién se anima? Tenemos a Lía Aide Vera, Bianca Cristina, Giovanni Coronel, Franklin Chávarri, Jean Jesús González, Juliana Taís, Lee Vázquez, Medalí Pinedo, Percy Salas, René Ramos, René Sangama, Rosa Yenelandia. Y me podría hacer un análisis. A ver, jóvenes, dicho sea de paso, ahorita que me hacen recordar, en las notas de todos los exámenes de los 7 cursos que estamos llevando con primero, tercer, cuarto ciclo, le estoy subiendo a la plataforma, ¿ya? Esta semana ya debe estar de todas sus notas en la plataforma, ¿ya? Para que sepan sus notas. De esa manera, traten de levantar sus notas con sus participaciones, ¿ya? A ver, ¿quién? A ver, les voy a apoyar, ¿ya? Con un análisis. Cualquiera de nosotros nos puede suceder eso, ¿no? Ya les he explicado a nivel de Estado, a ver, de persona y algo que va a ser a nivel empresarial. Por ejemplo, yo tengo unos conocidos acá en Tarapoto que de ser unos profesores, docentes del colegio, bien casados con sus esposas, sus hijos, una pareja muy formal, muy responsable, y tenían su casita, tenían sus hijos, bueno, sus cosas y todo lo demás. Y este señor, vamos a hablar pero sin decir nombres, ¿no? Este señor, un docente secundaria, de la noche a la mañana empezó a tomar sus tragos, ¿no? Estoy hablando más o menos que empezó a tomar sus tragos, más o menos 25 años atrás. 25 años atrás empezó a tomar sus tragos y no deja hasta el día de hoy, ¿no? Se ha dedicado al alcoholismo, para que vean ustedes que lo estoy relacionado con el Estado peruano de ese entonces, ¿no? Se ha dedicado al alcoholismo, día y noche, y todos los días tomaba, ahora no toma, ya les voy a contar por qué. Tomaba y no aparecía en sus clases, o si parecía, se acercaba con sus alumnos ya con olor a trago o embriagado. El director tenía que retirar de clases por lo que estaba así, ya se volvía más irresponsable. De ahí seguía con el trago, se separó de su esposa, ¿no? Se separó de su esposa, se alejó de sus hijos, le pegaba a su esposa. Entonces estaba en crisis el señor, ¿no?
Y económicamente ya no tenía dinero, después que antes tomaba cerveza y ha vuelto al trago, ¿no? Al cañazo, como decimos nosotros. Cuando no hallaba cañazo ya tomaba lo que encontraba y ha ido descuidando a su trabajo, a su esposa, a sus hijos, a su personalidad. No, ya andaba ya, o sea, estaba ya totalmente crisis económica, social, personal y todo lo demás. Ahorita ya está un poco delicado, pero en ese entonces hay muchas alternativas de hacer un punto de quiebre, como ha hecho el Perú en ese tiempo, ¿no? El señor se ha ido, el Estado en esa época, cuando estaba en esa situación, se ha ido, el gobierno de ese turno se ha ido al consenso de Washington a pedir apoyo. Le han dado la receta y sano se curó. Ahorita estamos, no digamos muy bien económico, pero estamos súper mejor de lo que estábamos antes. Viendo desde este punto de vista, retomando la situación del señor el alcohólico, ¿qué creen ustedes que debemos hacer con este señor? Si ya está en crisis y es más, si ya nadie le quiere tener como su amigo, porque hasta sus amigos le ha hecho quedar mal, ¿no? Hay varias alternativas, ¿no? Acudir a un médico, que te haga tu tratamiento, o acudir a señores que hay unas ONGs que dan tratamiento a los alcoholismos, a los drogadictos, ir allá, ¿no? Otro, poner de tu propia voluntad, hacer un esfuerzo, ¿no? Como ha hecho en aquellos tiempos el Perú, ha hecho un esfuerzo en salir de la crisis. Ahorita el señor puede hacer un esfuerzo, fuerza de voluntad y cambiar. Y otra alternativa que se ve en muchos, y hay testimonios, que entregarse a Dios. Hay muchos caminos para salir de la crisis, ¿no? Estamos hablando desde el punto de vista de persona, ¿no? Cualquiera de estas recetas sí funciona. Ir al médico que te dé tu tratamiento, ir a las organizaciones que apoyan a los que combaten el alcoholismo, la drogadicción, ¿no? Hacer una fuerza de voluntad, que hay muchos que salen con solamente la fuerza de voluntad y hay otros que salen con apoyo de Dios, ¿no? Ahorita usted que me salió de la nada, hay 8 formas de salir de este tipo de crisis del alcoholismo. Ustedes escuchan muchos testimonios, sobre todo cuando vayamos a reuniones espirituales. Por ejemplo, yo voy al Juan 23, cuando estamos en retiro, los que dirigen las charlas son justamente estas personas que han pasado por ese problema de alcoholismo, drogadicción, y que ahora han dejado totalmente, se han entregado a Dios y con Dios han salido adelante, ¿no? Esos son testimonios reales. Otros que han salido con apoyo de psicólogos, otros con apoyo de médicos, psiquiatras, otros han salido con su propia fuerza de voluntad, ¿no? Y entonces así jóvenes, equiparable al Estado peruano, salió de la crisis. Una persona también podemos salir de la crisis, de cualquier crisis, ¿no? Cuando tenemos fuerza de voluntad, ¿no? Podemos salir. Entonces, es un análisis más o menos de una persona. A ver, como empresa, eso es lo que nos convoca, ustedes están estudiando para saber cómo revertir la crisis social y económica de una empresa. Eso es lo que nos convoca a nosotros, ¿no? Por eso nos estamos formando. Entonces, ¿cuál sería el análisis para ustedes? ¿Cómo salir de una crisis económica, social de una empresa, de mi empresa? Aplicando la misma lógica, ¿no? Del Estado peruano en esa época, aplicando la misma lógica de este joven alcohólico. A ver, mientras piensa, voy a tomar un vasito de agua, ¿eh?
A ver, jóvenes, ¿y quién se animó a hacer el análisis? Rapidito nomás. ¿No se anima nadie? A ver, si me han escuchado todas las clases, hemos hecho un análisis amplio, joven, muy amplio. Cualquiera se han escuchado, todos están en las condiciones de interpretarlo. Ya. Algunos compañeros están ingresando recién. Bueno, en vista que no hay nadie, vamos. A ver, desde el ámbito empresarial vamos a hacer este análisis, ¿eh? Mira, así como varios países están en la miseria ahorita, inclusive hay hambruna, ustedes saben eso, hay gente que no se muere por enfermedad, se mueren de hambre, ¿no? Sobre todo en los países sudafricanos, ustedes ven la noticia. Son países. De repente no ha habido un líder que tome las riendas para sacarle adelante a su país. Se han ido a la quiebra, ¿no? Hemos hecho un análisis también de una persona. Cualquiera puede tener un familiar así, pero hay formas de salir adelante. Igual que el Estado peruano. Una cosa real, lo que hemos pasado el Perú, ¿no? Salimos adelante. Ahorita estamos relativamente bien. Sobre todo, estamos económicamente bien, no como Estado, como gobierno estoy hablando, no en general. Hay otros países que están mal. Por ejemplo, ahorita Venezuela está súper mal económicamente, socialmente, políticamente, ¿no? O sea, todo tiene remedio, menos la muerte, ¿no? Ya hemos visto, el Estado peruano tiene un remedio, estamos fuera de la crisis. El ser humano como persona, también mucha gente ha salido de la crisis del alcoholismo, la drogadicción, con fuerza de voluntad. Y así hay empresas también que se han ido a la quiebra, ¿no? Pero que han podido salir adelante o revertir su economía, ¿no? Hemos dicho, cuando una empresa está en quiebra, ¿no? Hay muchas formas, ¿no? Hablar con los trabajadores, yo les voy a decir varias alternativas, ¿no? Hablar con los trabajadores, como han sucedido varias empresas, los trabajadores se han hecho dueños de las empresas, ¿ya? Aquí todo el mundo tenemos que poner el hombro, ¿no? Hay algunas empresas que ya están ahí al borde de la quiebra, y sobre todo las deudas. Yo conozco empresas que cuando se han ido en quiebra, justamente acá en Tarapoto, ¿no? Tenía como 8 trabajadores, ¿ya? Pero la empresa estaba en quiebra y no sabía cómo pagar, debía mucha gente. Y entonces el dueño, antes de dejarles desamparados a los trabajadores, ha tenido que conversar con los trabajadores y les ha dicho, vamos a salir adelante con todos ustedes. A ustedes les debo su liquidación y todos sus beneficios sociales, incluido su sueldo les debía. Entonces el señor, antes de meterse más en problemas, antes que les denuncien los trabajadores también, ha considerado que la empresa le pasaba a todos los trabajadores, todos sus activos, ¿no?
para que los trabajadores con su esfuerzo saquen adelante. Y eso es lo que han hecho, ¿no? ¿Quién no va a crear una empresa ya que tiene muchos años de vida y por motivos de las circunstancias o algo de motivos, crisis económica a nivel nacional, han quebrado muchas empresas? Entonces, estos trabajadores han sido socios ya de la empresa y le han reflotado a la empresa, ¿no? Ahorita la empresa ya está en buen camino, ¿no? Los trabajadores, si bien es cierto, no han percibido sus derechos laborales, pero ahorita son dueños de las empresas, ¿no? Trabajaban solamente, como quien dice, solamente el sueldo mínimo. Ponían el hombro, todos han sido vendedores, todos han sido gerentes, todos ponían el hombro, ¿no? Y entonces salir de esta empresa adelante, los trabajadores le sacaron, ¿no? Y luego de ello, algunos de los trabajadores, como ya conocían el negocio, el movimiento, han tenido que renunciar con todos, como era una sociedad formalmente, ¿no? Con todas las de la ley, han sacado sus acciones, como nosotros decimos, se han abierto ya como personas, como a poner sus propias empresas, ¿no? Y ahorita uno de los dueños ya tiene su empresa, es una empresa de ferretería, ¿no? Que vende fierros, todo lo que es construcción, de ferretería. Este trabajador y unos dos más se han abierto solos, han puesto su propia empresa y les va súper bien, ¿no? Imagina si este señor, dueño de la empresa, hubiese sido egoísta, hubiese sido irresponsable, nada le costaba a él cerrar sus puertas de su empresa, vender lo que tiene y largarse, ¿no? Y que los trabajadores que le denuncien, si le encuentran, le pagan. Pero este señor, lejos de hacer esas cosas, ha creído conveniente darle a sus trabajadores, ¿no? Y sacaron adelante la empresa. Y unos 3 de ellos ya tienen su propia empresa, de repente más grande de lo que ha sido la empresa primigenia. Eso sería una forma de salir de la crisis. Empoderarle al trabajador para que labore con convicción, con dedicación, responsabilidad, ¿no? Hay un dicho que dice, cuando es tu propia empresa, no ves horario, ¿no? No ves horario, no ves si es feriado, ¿no? No ves si ganas o no ganas cuando es tuyo, porque estás sacando tu empresa adelante. Después ya viene la cosecha, lo que se siembra se cosecha, ¿no? Como les repito, 3 socios de esta empresa que se abrieron solos, sacando sus partes de sus acciones, como ya conocían el negocio, se han abierto solos y tienen sus empresas. Inclusive compiten con la empresa principal o la empresa primigenia. Es una forma de salir. Para ser gerente hay que ingeniarse, joder, hay que buscarla todo, hay que gestionar. Y si hay que rogar, ¿no? Entonces, otra forma de salir de la crisis, ¿no? Ya vamos a ver más adelantito, hay proyectos de inversión, ¿no? Para reflotar la empresa. El proyecto de inversión tiene que hacerlo con una persona que conoce, ¿no? Este es mi rubro, ferretería, material de construcción. Ya estoy en crisis. Busco un especialista que me haga un proyecto de inversión para presentar al banco mi financia. Pero un proyecto de inversión tiene sus procesos, tiene que hacer un análisis, un estudio de mercado. Hay 7 pasos para hacer un proyecto de inversión. Es un trabajo cuasi científico porque hay una metodología, ¿no? Este proyecto de inversión sí o sí tiene que funcionar. Sí o sí tiene que funcionar, pero para que funcione se tiene que hacer un trabajo profesional, ¿no? Vamos a ver más adelante cómo se hace un proyecto de inversión, ¿no? Tienen que hacer encuestas, campo, estudios, ¿no? Ver historial de otras empresas. Eso le hace un profesional que conoce, ¿no? Te lo presenta al banco, cualquier institución financiera y te da la plata. ¿Por qué les digo que sí o sí debe funcionar? Sí o sí funciona y debe funcionar, porque se ha hecho un trabajo serio, cuasi científico, como les digo,
que no tiene por qué fallar si lo has hecho un buen estudio. Entonces el banco te da tu dinero, ¿no? Te analiza, porque el banco también tiene sus evaluadores de crédito, y un evaluador de crédito tiene que saber de proyectos de inversión, sobre todo cuando va a desembolsar buena cantidad de dinero. El banco te aprueba y tú echas a andar tu proyecto de inversión. Con eso vas a reflotar tu empresa, ¿no? Y no tiene pierde, porque les digo, tiene que haber sido un buen trabajo, un buen profesional y con experiencia que te haga tu proyecto de inversión. Los proyectos de inversión tienen su costo, ¿no? Tienen su costo, cuesta, pero es un trabajo, una buena decisión, ¿no? Salir de una crisis económica. El banco ya verá si te da o no te da, te hace un análisis también de tus estados financieros, tu balance general, tu estado de pérdidas y ganancias, tu flujo de caja, cuánto tienes tú, cuánto necesitas, más o menos así, ¿no? Es otra forma de salir de una crisis empresarial con un proyecto de inversión. Lo otro puede ser, si los socios tienen un capital por ahí que les está sobrando, comprar más acciones de las empresas y seguir adelante. En vez de acudir al banco, conversamos con los socios, nuestra empresa está yendo mal. ¿Cuántos socios tenemos? Somos tantos. A ver si inyectamos un poquito de capital. ¡Bum! Inyectamos. Otra forma es vender acciones, ¿no? Yo lo pongo en la bolsa de valores a mi empresa, que le ponemos el balance general, cómo está la empresa. Hay accionistas o inversionistas que quieren comprar, lo compran a la empresa. Lo compran acciones sobre todo. Solo hay que tener cuidado. Si vas a vender acciones en bolsa o cualquier accionista o inversionista que quiera comprar tus acciones, hay que tener mucho cuidado que no se venda la mayoría de las acciones de la empresa, porque si se vende, hay un socio que es mayoritario, él va a manejar la empresa. Tampoco hay que cuidar esa empresa, ¿no? Tanto hemos sufrido, tanto hemos vivido, y que venga un señor, compra más acciones y se ponga a dirigir la empresa sin haberlo sudado, ¿no? Ahora, si quieres vender el total de la empresa, lo vendes, pues, ¿no? Pero es decisión de uno. Pero si vas a vender solamente acciones, hay que tener mucho cuidado que no sea accionista mayoritario, porque si es accionista mayoritario, es el que va a manejar la empresa, ¿no? Y el otro es inversión, pues, externa, ¿no? Cuando hemos dicho con el proyecto de inversión, se solicita un préstamo al banco, y esto funciona. Hay muchas alternativas que hemos visto, inclusive les puse el ejemplo, que sí hay formas de salir de la crisis empresarial, ¿no? Entonces, jóvenes, hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Se entiende? A ver, quiero opiniones. A ver, quiero opiniones. ¿Han entendido? ¿Está mal? ¿Falta aclarar algo? A ver, Franklin Chavarri, a ver qué nos puede decir. Franklin. ¿No está Franklin? A ver, ¿cómo estamos, jóvenes? Hemos hecho el análisis a nivel de gobierno, a nivel de empresa, a nivel de persona, ¿no? ¿Cómo podemos manejar nuestra situación económica en tiempos de las vacas flacas, como se dice, ¿no? En tiempos desfavorables.
¿Has entendido el análisis de joven Franklin? De repente puedes acotar algo. Ya, muy bien. A veces, compañeros, parece que Franklin no tiene teléfono. A veces pueden leer lo que está escribiendo en el chat, ¿no? Me parece muy bien su apreciación. Ya, a ver, Coronel Giovanni Goigochea, por favor. A ver, ¿cuál es tu opinión? A ver, coronel. ¿Está o no está Giovanni Goicoechea? Parece que estuviera en línea. A ver, la última persona. Yo sí que ella me va a hacer un pequeño análisis, un comentario. Ella es Lee Vázquez Moria. A ver. A ver, escriban, por favor, todos. A ver, escriban por el chat cómo estamos. ¿Se ha entendido? ¿Todo bien? ¿Se ha comprendido? A ver, Jesús González dice, para poder salvar a una empresa podemos acudir a los contadores. A ver, ya les dije, el contador te puede hacer un análisis financiero, ¿no? ¿Cómo está tu empresa? Te puede leer la radiografía de tu empresa. Te puede decir en qué estamos fallando. Pero con eso simplemente no vamos a ir al banco a solicitar crédito. El mismo contador puede ser un perfecto profesional elaborando proyectos de inversión, ¿no? Proyectos de inversión. Ahora, si el banco con un solo balance, con un estado financiero te da el crédito, en buena hora, ¿no? Pero es una inversión, por no decirlo casi a ciegas, ¿no? Entonces mi empresa está mal, yo como contador le veo en qué está mal, me da la plata, pero el dinero me dan el préstamo, y yo no voy a saber cómo voy a invertir, cómo voy a invertirlo, ¿no? Pero si hacemos un proyecto de inversión, ya sabemos cuáles son los procedimientos, cómo voy a gastar, inclusive en tiempos, ¿no? Y cuánto va a ser mi utilidad, a qué sector tengo que llegar con mis ventas de productos. Tenemos que analizar nichos, ¿no? Nichos se llama, hay que focalizar cuál es mi mercado, cuál es mis consumidores, quiénes son mis consumidores. Todos esos estudios se tienen que hacer en un proyecto de inversión. Encuestas, ¿no? Todo tipo de técnicas tenemos que meter. Sí, los contadores también hacen proyectos de inversión. Mira, todos los profesionales
están en la capacidad de hacer proyectos de inversión, pero cada uno en su rubro, ¿no? Por ejemplo, encontramos un ingeniero civil, te puede hacer un proyecto excelente, ¿no? De inversión, para que hagas una fábrica, una empresa, hasta tu casa. Hay contadores que saben mucho también de proyectos de inversión, economistas, pero más conocen son los economistas porque eso sí es formación, ellos han estudiado para hacer eso, ¿no? Los contadores, los administradores, economistas, ingenieros industriales, todas las profesionales pueden hacerlo. En realidad, hay un curso de proyectos de inversión que podemos aprender cualquier persona, ¿no? Y es más, no necesariamente ser profesional para hacer un proyecto de inversión. Tenemos que llevar el curso nada más. Josie Alba dice, sinceramente yo no logro escucharlo bien. Se colgó mi internet, pero lo que pude rescatar es que me parece muy bien tener una comunicación con nuestros colaboradores. Ajá, muy bien por ahí, exactamente, por ahí. Esto es muy interesante lo que hace mención Josie. En su chat dice, lo que sí puede rescatar es que debe haber una buena comunicación con los colaboradores. Eso es vital, joven. Eso es vital. Mira, yo les cuento una historia. Eso es vital. En una empresa, como decimos nosotros, la mayor parte de nuestras vidas lo pasamos en el trabajo. 8 horas, ¿no? 8 horas para estar con nuestra familia y 8 horas para descansar, ¿no? Pero la mayoría del tiempo, todo el año estamos en nuestro trabajo y nuestra segunda casa. Si nuestro empleador, si el dueño de la empresa nos tiene aislados, no hay comunicación, no hay relación con nuestros trabajadores, no le tratas bien a tu trabajador, este trabajador no va a trabajar con ganas, inclusive va a asistir tarde a su trabajo, no va a ser muy responsable de su trabajo. Y es más, si soy vendedor, ¿qué me importa que no venda esta empresa? Con tal que me paguen mi sueldo, no, tampoco es así. Pero si tú tienes una buena relación con tus trabajadores, con tus colaboradores, ¿no? Les das todos sus derechos laborales, les das un estímulo cuando producen más, cuando se les ve más impetuosos. Y es más, cuando se hace responsabilidad social empresarial. ¿Qué nos dice la responsabilidad social empresarial? Si yo le cumplo, como dueño de la empresa, le cumplo con todos sus derechos de los trabajadores y encima les doy más todavía, les doy incentivos para que hagan deporte, les doy incentivos para que hagan su fiestita de confraternidad, ¿no? Si quieren por lo menos mensualmente. Les doy incentivo mediante una charla de motivación personal, ¿no? Hay muchos, de repente, otros derechos que no están estipulados por ley, pero sí yo como empleador voluntariamente les doy algún otro beneficio. Ese trabajador con muchas ganas va a trabajar con gusto, pues, ¿no? De repente en Navidad, por si acaso, las canastas navideñas no son obligatorias, ¿no? La ley, en ninguna parte de la ley, ni en la pública ni privada, dice que hay que darles canasta navideña. Lo que sí es obligatorio es su aguinaldo o su gratificación. Eso sí, el sector privado, la gratificación es un sueldo, tanto en fiestas patrias y un sueldo en Navidad. En el sector público es 300 soles por fiestas patrias y 300 soles por Navidad. Eso es obligatorio. Pero en una parte de la ley nos dice que la canasta navideña es obligatoria. Ni el público ni el privado. Eso es delito ya que se den canastas navideñas. Pero si el empleador, sobre todo el empleador privado, no estamos hablando de la pública, si el empleador le da su canastita, pues por lo mínimo, ¿no? Busque una canastita de 80 soles. El trabajador se va muy feliz a su hogar.
le lleva la canasta a su hijo, si esa alegría le transmite a su hijo. Todos hemos sido niños. Cuando nuestro papá o nuestra mamá venía con una canastita, nosotros nos alegramos. Nos da un espíritu navideño, un espíritu patriótico, ¿no? En fiestas de 28 de julio. Si esa alegría le llevas a tu hogar, por más mínimo que sea una canastita, esa alegría que lleva a tu familia, eso se revierte en tu trabajo, te va con mayor ganas de trabajar, ¿no? Esos detalles hay en varias empresas, ¿no? Por ejemplo, hay unas empresas que yo conozco, a media mañana les dan su leche, ¿no? Leche, leche en tarro, bien se calientito le toman. ¿Y quién pues, no les va a dar ganas así? Trabajar con mucho gusto, ¿no? Esos detalles hacen pues jóvenes que se tengan mayor ganas de trabajar, ¿no? Como dice ahí su compañera, mucha comunicación con nuestros colaboradores, ¿no? Hay que sentirles, hay que hacerles sentir a los colaboradores como si fueran dueños de la empresa, porque cuanto más crece una empresa, mayor utilidad se van a distribuir los trabajadores, ¿no? Pero si no crece, no van a tener utilidades y por lo tanto los trabajadores tampoco van a recibir, ¿no? Por ejemplo, en la Inmaculada, ustedes ven, a veces vemos ahí una foto grande de cualquiera de los trabajadores. Felicitaciones, señor, usted ha sido el mejor trabajador de este mes. Viene el público y todo el mundo le ve al señor. Y la gente se lleva buen concepto del señor, ¿no? Ah, qué buen trabajador es este señor. Cosas así como detalles, te enaltece, te llena de ganas, te carga tus energías, ¿no? Por eso hay que tener mucha comunicación con nuestros colaboradores, ¿no? También nos dice Alba Rodríguez, yo sí nos dice, también hay que conseguir una inversión para no pedir mucho financiamiento a las instituciones financieras. Su explicación está bien, profesor, ya, listo. Entonces, dice Lee Vázquez, profesor, para salvar una empresa es reduciendo mis gastos de producción al mínimo, incluyendo la mano de obra y si es posible meter la mano si el dueño y familiares y tratar en lo máximo nuestras ganancias sean mayores. Aquí hay una parte que dice reduciendo mis gastos de producción al mínimo, incluyendo manos de obra. Incluyendo manos de obra, por eso es lo que dice, parece que he escuchado el tema del análisis que hemos hecho con el Estado. Hemos dicho, cuando ustedes se acuerdan, cuando el Perú, en ese tiempo, el presidente de turno se fue al consenso de Washington, ¿qué le ha dicho? Uno, tienes que modificar tu constitución, tienes que hacer que tu economía sea de libre mercado. Reestructura tu parlamento, que no sea de 2 cámaras, que sea de una cámara, porque en cada cámara había 120 legisladores y cerrando uno hay ahorro, ¿no? Entonces está reduciendo personal ahí. Que tu economía, tus empresas del Estado son obsoletas. No, vende esas empresas. Ha vendido. ¿Qué otra receta más le ha dado? El Estado está llenecito de empleados públicos. Tienes que reducir. Tú veas cómo reduces, ¿no? Hemos analizado. En ese tiempo nos tomaban examen y si no aprobas, afuera. Pero esa era la condición que tenemos que bajar los costos de personal. Mucha carga laboral y mucho dinero salía por el concepto de remuneraciones a los trabajadores del sector público. Y es una receta que nos ha dado, ¿no? Si bien es cierto, en ese momento hay mucha gente hemos sufrido porque vivimos temerosos que nos van a sacar, pero a la larga, diferentes personas que han salido, empleados públicos, se han reinventado, como ahorita, ¿no? Hay mucha gente que se está quedando sin trabajo, se está reinventando. Y es más, hay muchos trabajadores del sector público que le está yendo mejor afuera, ¿no? Pero algunos también que han sufrido y no se han podido levantar.
¿no? De todo ha habido, pero para el bien de todos los peruanos, ¿no? Hemos salido de la crisis social, económica, ¿no? A veces, ¿no? La última opción, para mí, la última opción sería reducir el personal. Pero si así lo amerita, lamentablemente, se puede hacer eso, ¿no? Hay formas que establece la ley como la reducción de personal. Por ejemplo, ¿qué está haciendo el gobierno peruano ahorita? La suspensión temporal perfecta. Está suspendiendo a sus trabajadores por 3 meses sin pago de sueldo, pero no le está despidiendo, le está suspendiendo temporalmente. ¿Por qué? Porque la empresa, como no produce, tampoco va a poder pagarles, ¿no? Ahí hay que ser un poco muy cautelosos. No, tampoco le voy a despedir, te suspendo temporalmente, porque hay una ley que me dice que tengo que hacer así. Te suspendo temporalmente hasta que pase esa crisis. Ni tú ni yo vamos a tener ingresos. Hay que ver la forma de subsistir. El rato que se mejore la situación, te llamamos, abrimos el negocio y todo se reactive nuevamente, ¿no? A veces hay cosas así que hay que tomar dolorosamente muchas decisiones para el bien, el futuro, para nuestro bien, ¿no? Ya, muy bien. A ver, René, ¿qué nos dice? Sería bueno primero analizar cómo está la situación de la empresa de acuerdo. A ver, aquí está bien lo que dices. Todo lo que hemos hablado están manifestando ustedes. Sería bueno primero analizar cómo está la situación de la empresa. ¿Y cómo hemos dicho que se analiza la situación de una empresa? Mediante el balance, los estados financieros. ¿Cuáles son esos estados financieros? Uno es el balance general. Si queremos analizar cómo está la empresa, la situación de la empresa, leemos el balance general, ahí nos va a decir en qué rubro estamos mal, en qué rubro estamos bien, en qué rubro debemos reactivar, en qué rubro debemos mejorar, si nos corresponde hacer préstamos o no sé. Toda esa información nos da el balance general, ¿ya? Y el otro análisis es del estado de pérdidas y ganancias. ¿Qué vemos ahí en ese estado financiero? Si la empresa está ganando o está perdiendo. O podemos tener otro estado financiero, que es el flujo de caja. ¿Cuánto tenemos en nuestra caja en efectivo? O si no tenemos nada. ¿Cuánto de facturas por cobrar tenemos? ¿Cuántas personas nos deben? ¿O cuántas facturas debemos? ¿No? Todo eso nos da los estados financieros. ¿Y quién lo hace eso? El contador. Es chamba del contador, ¿no? Entonces, jóvenes, parece que han entendido la explicación. Dice Ramos, primero analizar el estado de la situación de la empresa y de acuerdo a eso, lo primero que se haría es reducir los gastos. Hemos dicho también, ¿no? La parte del curso. Hay que reducir, hay que saber ahorrar, no hay que ser un comprador compulsivo, hay que reducir nuestros gastos, ¿no? Inclusive hemos dicho que hay que ahorrar. Puede haber después buscar las estrategias con nuestros colaboradores de entidades financieras que nos puedan brindar el apoyo necesario. Bueno, me parece, jóvenes, que se han entendido la clase y me da gusto que ustedes también vayan entendiendo sobre todo la situación del gobierno, no del gobierno, del Estado, porque todos nosotros estamos involucrados. Si le va mal al gobierno, lógicamente nos va a ir mal a nosotros, ¿no? De repente, si no hay una buena gestión del gobierno, las empresas, por mala gestión, las empresas también pueden ir a la quiebra, ¿no? Por eso, por más que tenemos nuestro corazoncito por uno A o B grupos políticos, no tenemos por qué desearle el mal al gobierno de turno. Algunos de ustedes, de los tan 27 alumnos que tengo en la lista, yo sé que no todos comparten con el presidente actual, ¿no? Al contrario, hay que desearle el bien, ¿no? Si le va bien a él, le va a ir bien al Perú, y le va a ir bien a nosotros, y le va a ir bien a nuestros hijos, a nuestros descendientes.
Y estamos sembrando nosotros lo que van a cosechar nuestros descendientes, nuestros hijos, nuestros nietos. Por lo tanto, hay que desearle siempre el bien a todas las autoridades de turno. Hay otras personas que se alegran cuando les va mal, cuando les sale mal a un presidente, a un alcalde, a un gobernador. No tenemos por qué alegrarnos, jóvenes. Al contrario, hay que rogar, hay que orar para que les vaya bien. Y si hay que darles recomendaciones, hay que darlas, ¿no? Si tenemos un espacio para conversar con las autoridades o por nuestro WhatsApp, redes sociales, hay que darle el ánimo, ¿no? Yo veo que ahorita al presidente Bogarín le dan duro, inclusive están buscando por eso revocatorio. Yo no soy partidario de él, ¿no? Pero veo que le dan duro, ¿no? De repente tendrá o no razón, pero lo que yo veo que el presidente, el gobernador, hace todo lo posible, ¿no? Puede ser que sus colaboradores no tengan la experiencia, la expertise para salir en estos momentos de crisis, ¿no? Pero hay que desearle su bien, pues, ¿no? No nos alegramos cuando no le está yendo bien esta gestión. Lo que sí está fallando, eso sería mi primera recomendación, no tiene un buen comunicador social. Yo sé que está haciendo muchas cosas buenas, pero la gente no sabe, no sabemos la gente. ¿Qué falta ahí? Un buen comunicador social que salga a la prensa, que difunda lo que está haciendo, las gestiones que está haciendo. Eso les falta a todos los gobiernos de turno, pero el gobierno Vizcarra sí está buena prensa tiene, ¿no? No sé cómo lo hará, pero la gente, nosotros vemos lo que está. Básicamente los primeros 2, 3 meses de esta pandemia, todo el mundo estamos, ¿no? A leer que el presidente está tomando la batuta, sale todos los días a informarnos. Eso lo que queremos que nos informe, ¿no? Si no hay comunicación, el público o los ciudadanos especulamos a nuestra manera, ¿no? Nuevamente, para redondear las ideas, jóvenes, hemos hecho un análisis a nivel de Estado, de empresa y de persona mismo, ¿no? Todos debemos ser proactivos, hay que soñar despiertos. Ustedes habrán escuchado la ley de la atracción, eso es cierto, ¿no? Cuando pienses en grande, serás grande, ¿no? De esta crisis vamos a salir todos poniendo el hombro, todos, ¿no? A todos nos está chocando, a todititos, económicamente, anímicamente, inclusive hemos escuchado por las noticias, todo el mundo está con ansiedad porque no aguanta más estar encerrados, no, vivimos temerosos, ¿qué va a pasar? Yo le pregunto a un señor, cuando estaba haciendo un trabajito en mi casa de construcción, y le ve arriba, en el tercer piso, pues no está trabajando sin arnés, sin nada. Y le digo, oye, tú estás trabajando en altura sin arnés, le digo, sin medidas de seguridad. ¿Tienes seguro de vida? Le pregunto. No, mi hermano, aquí el seguro de vida no sirve para nada en este tiempo. Me dice. Por más seguro de vida que estés pagando, y si te toca, pues no. Pero hay que cuidarnos jóvenes en estas situaciones que estamos viviendo ahorita. Cuídense todos. Más bien, gracias por adelantar la hora. Y por entender sobre todo las clases, ¿no? Ya me imagino que ustedes, cada uno de ustedes, tienen que hacer su propio análisis, cómo salir adelante de esta crisis. Todos tenemos que reinventarnos en todo el sentido de la palabra. Los que estamos casados, quererle más a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros esposos, ¿no? Y juntos salir adelante. No nos dejemos doblegar por las circunstancias. Todo tiene solución, jóvenes, ¿ya? Solamente hay que poner nuestro esfuerzo, salir adelante, salir adelante. Jovencitos, dicho esto, quiero agradecerles por haberme escuchado, por adelantar la hora y nos estaremos viendo en la próxima clase. Ya, jóvenes, ha sido un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima clase. Nos vemos, nos encontramos en la próxima clase.